Listo, regresamos. Ok, vamos a revisar entonces los ejercicios anteriores en el que la mayoría tuvo por ahí uno que otro errorcillo. Vamos a revisar que esté o porque estaban mal. Bien, en el problema que se quedó pendiente, porque todos lo terminaron, nos decía que era un foco que gastaba 90 watts. Ya quedamos que lo primero que tenemos que hacer es convertir esos watts a kilowatts. Y también quedamos que para hacer esto tenemos que dividir entre 1000. Por lo tanto, nos daba 0.09. Ay, Dios, ando viendo dos a yo hoy. 0.9 kilowatts. Entonces, este era mi consumo del foco, pero me decía que estaba encendido 45 minutos. Y quedamos que 45 minutos son 3/4 partes de una hora. O lo mismo, 0.75. Pudiste haber multiplicado 0.9 por 3/4 o 0.9 por 0.75, que es lo mismo. En ambos casos, se debió de haber dado 0.0675. 0.0675. Este era tu consumo de kilowatts hora. Ahora, agrégale que nos están diciendo que el kilowatts cuesta 2.5, entonces tuviste que haber multiplicado esto por 2.5, que es el costo, por cada kilowatts. Entonces, la respuesta aquí era 0.16875. 16,875 10 milésimas. Denme un segundo. Vale. Entonces esa era la respuesta a la anterior. Esto es lo que se consumía y aquí está el costo, lo que se tenía que haber pagado. Bien, vamos a revisar los simuladores de Schoology, lo que tenían que haber hecho ahorita en este tiempecito. Y nos vamos, por favor, simulador 1. Simulador 1, ejercicio 2. Simulador 1, ejercicio 2. Me dice, ay, no es cierto, olvídenlo, no es el 2, es el 4, perdón. Lo digo que hoy ando, pero sí distraída. Dice, calcula la potencia eléctrica de un dispositivo eléctrico alimentado con un voltaje de 120 voltios, cuyo funcionamiento requiere una intensidad de corriente de 8 amperes. Calcula también la energía eléctrica media mensual consumida por el dispositivo si dura diariamente. Debe estar encendido en promedio 12 horas. Nota 1. Se sabe que el dispositivo encendido es encendido durante 26 días por mes. Se redondea el consumo eléctrico al entero más cercano. Bien, lo primero que me pide es potencia eléctrica, que ya sabemos que es voltaje por intensidad. Entonces ahí debemos haber encontrado primero 120 por 8, que nos daba, que nos daba 960 watts. ¿Sale? Entonces la respuesta pudo haber sido cualquiera menos la D, porque tenemos 960 watts. Pero aparte nos está pidiendo otra cosa. Nos está diciendo que calculemos su consumo mensual y nos está diciendo que son 960. Entonces lo que hay que hacer para calcular el consumo mensual es convertir a kilowatts, es decir, esos 960 watts tendríamos que dividirlos entre 1000 y nos da 0.96 kilowatts. Pero ahora me dice que está encendida durante 12 horas, pero eso es diario. Recordemos que si se consume por 12 horas, pero son 26 días, entonces tendríamos que multiplicar 12 por los 26 y lo que nos da lo multiplicamos por los kilowatts, que fueron 0.96. Y la respuesta era 299.52, pero me dice que lo redondea al entero más cercano, y mi entero más cercano es 300, entonces la respuesta es el inciso C, por favor. Inciso C. 960 watts y 300 kilowatts hora. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien que no haya entendido cómo se sacó para que lo expliquemos?
¿Todo bien entonces? A mí sí me puede volver a explicar, por favor. Va, vamos a hacerlo si no. Ok, Eh, todos y todos ahí en el ejercicio. Y lo vamos a hacer por acá. Denos. Ahí está. Me dice mi ejercicio. Me dice que calcular la potencia eléctrica. Yo sé que la potencia se mide como voltaje por intensidad. ¿Sale? Entonces, una vez que yo tengo esto, me está diciendo que tengo que calcular obviamente la potencia, que no la tengo ahorita, le voy a poner una X, le puedes poner un signo o a dejarla en blanco simplemente porque sabes qué es lo que vas a buscar. Después te dice que el voltaje de cuánto es. ¿De cuánto es nuestro voltaje? ¿De cuánto nos dice ahí nuestro ejercicio? 120. Nuestro voltaje es de 120 voltios. ¿Y la intensidad de corriente? 8. 8 amperes. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, lo primero que yo tengo que calcular pues, es la potencia eléctrica, porque así inicia mi enunciado, calcula la potencia eléctrica. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es poner potencia es igual al voltaje, que son 120, por la intensidad, que son 8. Entonces, esto me da 960. Y les decía yo que la ventaja de su examen es que sea de opción múltiple. Significa que ya desde el principio podemos ir viendo cuál es nuestra respuesta. Y si a lo mejor nos encontramos con un ejercicio donde solo 960 como respuesta, pues ya ni le hago lo demás, ya sé que esa es la respuesta porque es la única que está bien. Pero en este caso tenemos bien el inciso A, la B y la C. La D ya la discrimino porque dice 1500 watts y la respuesta son 1600. Pero después me dice la segunda parte de mi enunciado, calcula también la energía eléctrica media mensual consumida, es decir, vamos a sacar los kilowatts hora. Entonces, para que yo pueda calcular los kilowatts hora, lo que tengo que hacer es tomar mis watts, que son 960, que es mi potencia eléctrica, 960 watts, y tengo que dividir entre 1000. Recuerden que para convertir a kilowatts hay que dividir entre 1000. Quien lo haga recorriendo el punto decimal se ahorra la división, ya sabe que en este caso nos va a dar 0.96. Ese es mi consumo en kilowatts. Sí, ese foco cuando yo lo conecte y lo encienda en automático su media o su medida es 96 kilowatts, 0.96 kilowatts. Pero me está diciendo que este dispositivo dura encendido durante 12 horas, o sea que diariamente se usa 12 horas, pero se usa durante 26 días. Por lo tanto, ¿cómo sé en total al mes cuánto está utilizando? Bien, tengo que multiplicar las horas diarias por los días que se consume, es decir, 12 por 26, que son 312 horas. Estamos hablando de que al mes este dispositivo está conectado 312 horas. Y recuerda que para convertir a kilowatts hora tienes que multiplicar el gasto por el tiempo. Entonces aquí tendríamos que multiplicar 0.96, que son los kilowatts, por las horas, 312. Por lo tanto, ahí, ¿cuál le quedamos que era nuestra respuesta? 299. ¿Qué? 52. Gracias. 52 kilowatts hora. Por lo tanto, me dice redondea al entero más cercano. Mi entero más cercano obviamente es el 300 y por eso la A no es ni la B. La respuesta es el inciso C. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí se entendió ahora sí o no? Díganme. Sí, está bien. Gracias. No, de qué, para eso estamos. Siguiente, por favor, el simulador 2. Simulador 2, ejercicio 8. Simulador 2, ejercicio 8. Ese ejercicio me dice, igual, calcula la potencia eléctrica de un dispositivo electrónico alimentado con un voltaje de 120 voltios.
Y me dice después, el funcionamiento requiere de una intensidad de corriente de 4 amperes. Por lo tanto, ahí tengo que igual, de nuevo, calcular la potencia eléctrica. Recordemos que la calculamos utilizando, multiplicando el voltaje por la intensidad, o sea, 120 por 4, ¿cuánto nos dio? 400, ¿qué? 80. 480, muy bien. Quiere decir que las respuestas hasta ahorita puede ser la B, la C y la D. Pero vamos a ver entonces ahora cuál es la buena, porque nos hace falta calcular su gasto promedio mensual, ¿sí? La energía consumida. Entonces, lo que hay que hacer aquí, de nuevo, es encontrar, divido los 480 entre 1000 para sacar los kilowatts. Y me dice que entonces el kilowatts es de 0.48. Pero me dice que este dispositivo está encendido diariamente 6 horas durante 23 días. ¿Cuántas horas al mes está encendido entonces? ¿Sería 138? 138. 138. Pero ahora tengo que multiplicarlos por los kilowatts, que fueron 48, o sea, el consumo por las horas. Quiere decir que entonces, ¿cuál es su energía eléctrica promedio gastada, consumida? ¿Cuánto nos da? 66.24. Perfecto, 66.24. Quiere decir que ese es su consumo mensual, 66.24 kilowatts hora. Bien, entonces la respuesta es el inciso B, ¿sí? Inciso B. Bien, continuamos. Simulador 3. ¿Inciso qué, maestra? Perdón. Es el inciso, ay, perdón, denme un segundo, ya me perdí. MBBB. Continuamos, por favor. Simulador 3, ejercicio 10. Simulador 3, ejercicio 10. Igual me pide calcular la potencia eléctrica y la energía eléctrica media mensual consumida. Entonces aquí tenemos que, ¿quién me dice la potencia eléctrica de cuánto es? $1,800. Muy bien, perfecto. 1800 watts. Ahí no hay pierde porque todas las opciones tienen 1800. Pero después me dice que la energía promedio consumida mensualmente. Entonces, ¿quién me dice cuántas horas está prendido el dispositivo al mes? 240 horas. 240. ¿Y cuánto es el consumo en kilowatts? El consumo es de 1.8, ¿sí? Porque 1800 watts entre 1000 me da 1.8. Multiplicado por las 240 horas en las que está encendido el dispositivo, la respuesta es 432 kilowatts hora. La respuesta correcta es el inciso C. Inciso C. Bien, finalmente, en el simulador 4, el ejercicio 4, me dice, calcula la potencia eléctrica de un dispositivo electrónico alimentado con un voltaje de 120 cuyo funcionamiento requiere de una intensidad de corriente de 3 amperes. Ok, ahí solamente tengo que multiplicar el voltaje por la intensidad, es decir, 120 por 3, y la respuesta es 360 watts. Entonces, cualquiera puede ser menos la C. Vamos a ver entonces después cuál es la correcta. Dice, calcula también la energía eléctrica media mensual consumida por el dispositivo y diariamente debe estar encendido en promedio durante 2 horas. Se sabe que el dispositivo es encendido 24 horas al día, perdón, 22 días por mes.
Entonces 24 por 2 son 48 horas mensuales. Y como yo sé que mi kilowatt lo convierto dividiendo 360 entre 1000 y me da punto 36, perdón, punto 36. Punto 36 lo multiplico por las 48 horas que está encendido y la respuesta es 17.28. Pero obviamente hay que redondearlo al entero más cercano. Entonces es 17. Respuesta correcta, el inciso D, por favor. Respuesta correcta, inciso D de dedo. ¿Dudas, comentarios, preguntas sobre este tema? No, está muy bien, gracias. Siguiente y último título de esta materia, por favor, le vamos a poner circuitos. Sale, circuitos, 2 puntitos y seguido, abajito vamos a poner la división, la definición, perdón. Es un camino por el que puede circular la corriente eléctrica. Es un camino por el que puede circular la corriente eléctrica. ¿Sí? Es como nosotros cuando hacemos una carrera, vamos solamente por la pista, por donde se nos indica. Entonces, lo mismo pasa con un circuito. O sea, por ahí va la electricidad, básicamente. Podríamos decirlo que es lo que nosotros conocemos como pues básicamente como nuestro camino y ellos igual los cables, ¿sí? Sobre todo los cables que son los conductores que usualmente utilizamos. Podríamos decir que ese es un circuito. O bueno, ese es un lugar por el que camina. Ahora, tenemos diferentes tipos de circuitos. Ahorita les voy a proyectar un video que es así súper rápido y después vamos a darle la explicación de este tipo de circuitos. ¿Vale? Entonces, si no se llega a escuchar, sean tan amables de decirme luego, porque luego me dicen cuando ya está acabando y no tiene caso. Sí, gracias. Ay, carambolas, ¿dónde está? Aquí está. Recorcholis. Instituto Bicentenario Inglés de México. No le hagan caso. Forjadores de líderes del mañana. No le hagan caso a eso, no le hagan caso. Les decía, tenemos dos tipos de circuitos. Atrapar por la combinación de los circuitos en serie y en paralelo, que son los que comúnmente utilizamos. Ahorita van a ver, están bien sencillitos. No vamos a hacer ningún ejercicio, ningún ejemplo, ni los voy a poner a experimentar, entonces hay que entender que está sencillo esto que vamos a ver. ¿Sí? Solo hay que como aprendernos cómo se maneja esto de la resistencia y del voltaje y demás. Sale, ahora sí va. Una noción básica. ¿Se escucha? Sí, maestra. Ah, perfectísimo, va. En electrónica es que los componentes pueden estar en serie o en paralelo. Los LEDs que vemos acá, por ejemplo, se encuentran en serie, de tal manera que se encuentran uno detrás del otro en el circuito. Por el contrario, estos otros dos LEDs se encuentran en paralelo, ya que ambos están conectados en el mismo punto a la alimentación. Esto tiene consecuencias en el voltaje y la corriente. Los LEDs en serie suman el voltaje, pero mantienen la corriente. Es decir, necesitaremos el doble de voltaje para encenderlos, pero la misma cantidad de corriente. Si cada LED de estos se enciende a 3 volts y consume 20 miliamperes, entonces para encender dos LEDs en serie necesitaremos 6 voltios y 20 miliamperes. Por el contrario, los LEDs en paralelo suman la corriente y mantienen el voltaje. Para encender estos dos LEDs necesitaremos tan solo 3 voltios, pero 40 miliamperes. Esto se aplica también a las baterías. Dos baterías de 12 volts en serie pueden entregar hasta 24 volts, pero entregarán la misma corriente como si tan solo se tratase de una. Por el contrario, dos baterías en paralelo entregarán 12 voltios, pero entregarán el doble de corriente. Así que si están armando un cargador solar y quieren subir la corriente, entonces deben conectar varios paneles en paralelo.
ya que mantendrán el voltaje, pero subirá la corriente. Hasta aquí el video de hoy. Vamos a ver, ahorita les voy a dar la explicación también y vamos a ver que no está tan difícil, de hecho es sencillo. Les decía, tenemos dos tipos de circuitos. El primero, bueno, pues los circuitos en serie. Dice que se conectan uno con el otro y al final el primero con el primero y el segundo y así sucesivamente. Por ejemplo, estos que tenemos aquí. Imagínense, aquí está la entrada y que el voltaje total es de 220 voltios. Tenemos la intensidad. Aquí está una lámpara, aquí está otra, y la corriente siempre va fluyendo hacia el mismo lado, ¿sí? Entra por aquí y siempre va a ir saliendo hacia acá. Y bueno, las características de estos, por ejemplo, aquí es que la intensidad es la misma, ¿sí? Era lo que nos decía hace ratito el video. La intensidad es la misma, es decir, un claro ejemplo en la vida real de esto son las series navideñas que utilizamos. No sé si hayan checado, ahorita ya no pasa eso, algunas ya son en paralelo, pero yo recuerdo cuando yo era niña, si se fundía un foquito, a partir de ahí ya no prendían las luces. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué pasa esto? Porque están conectadas en paralelo. Entonces necesitan la intensidad de corriente y en cuanto ya uno no sirve, ya no hace que pase la intensidad de corriente para los demás. Entonces, la intensidad total es igual a la intensidad de un foquito, y igual a la intensidad del segundo foquito. Ahí no sumamos nada, solamente las intensidades son exactamente iguales. Sin embargo, las resistencias, ya quedamos que la resistencia es lo que va haciendo que la intensidad no pase tan rápido. Por ejemplo, cada que la luz o que la intensidad de corriente llega a un foquito, eso es una resistencia, ¿sí? Se va a tardar un poquito y después va a volver a fluir, y llega al otro y se tarda otro poquito. Esas son resistencias. Pero la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Aquí la tenemos, mira. Y luego el voltaje es igual al voltaje total, o sea, el voltaje que necesita este foquito más el que necesita este otro foquito más el que necesita otro foquito. Aquí mismo lo dice, si desconectamos un receptor o una resistencia, todos los demás receptores en serie con él dejarán de funcionar, así que no puede pasar la corriente. Si una resistencia no sirve, la corriente ya no pasa y se queda hasta ahí. Por eso les decía, se funden los foquitos. O sea, aquí lo importante es recordar esto. La intensidad total es igual a la intensidad de cada uno de los receptores, mientras que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Igual el voltaje es igual a la suma de todos los voltajes, ¿sí? Entonces, una serie que gaste 30 volts va a seguir gastando 30 volts aunque tenga 40 foquitos o 30 foquitos, ¿vale? Ahora vamos con, ¿quieren hacer apunte o ya puedo continuar? No sé qué sea más conveniente que si lo juntemos. O sea, lo que básicamente tienen que anotar es esto que tenemos aquí en negritas. Porque vamos a ver ahorita la diferencia con los circuitos en paralelo. Ok, un segundo, por favor. Ya. Ok, ahora tenemos también los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo, un claro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, valga la redundancia y los por ejemplos, en nuestras casas, ¿sí? Cuando tú llegas y prendes la luz de tu casa, la primera que prendes, no sé si entres a tu cuarto, a tu cocina, donde tú entres, prendes la luz y solamente se prende un foco. No es como que se prendan todos los focos de tu casa con un apagador. Ese es un ejemplo de circuitos en paralelo. De hecho, hay algunos hogares donde ponen la luz en la entrada y la luz ahí al ladito de su cama. O tienen dos conectores, uno se prende por fuera y otro por dentro. Esos son circuitos en paralelo. ¿Cómo son los circuitos en paralelo? Mira, aquí, por ejemplo, entra la luz. Esta es la entrada. Y esta lleva la misma dirección, pero aquí es como cuando conectas una manguera y pones varias T's y se va a diferentes lados. Sigue yendo la misma agua,
pero se va hacia diferentes lados. Mira, por ejemplo, aquí se fue hacia acá, que es un foquito, acá se siguió hacia el otro foquito, y usualmente aquí, por ejemplo, tenemos encendedores o apagadores. Entonces, si yo no prendo este primer foquito, supongan que aquí está, por ejemplo, el encendedor, no quiere decir que este de acá no se vaya a prender, sí se va a seguir prendiendo. No es como en la serie, en serie, valga el circuito en serie, que si uno no prende, el otro no. Entonces, sigue. Ahora, aquí la intensidad aumenta y el voltaje es el mismo. Ahorita vamos a ver, mira. Los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro las salidas, aquí está, estos son los circuitos en paralelo. Algunas características es que el voltaje es igual al voltaje de cada circuito. Entonces el voltaje es el mismo. El voltaje 1, o sea, el voltaje total es de 230, quiere decir que aquí también van 230 y aquí 230. Recuerda que el voltaje es como el empuje que se hace, el empuje que hay, si lo vemos de esta manera, el empuje que le da a la intensidad de corriente. Es como cuando tú ves ahí a, no sé, quieres aventar a alguien, a tu sobrino, a tu primo, a alguien para una carrera y ellos dicen, órale, avienta. Ese es el empuje, ese es el voltaje. La velocidad que esa persona agarra y si la mantiene, esa es la intensidad de corriente. Y si, imagínate que es una carrera de obstáculos. El primer obstáculo es una resistencia, el segundo también, porque aunque vaya una resistencia como tal, a una velocidad como tal que sería la intensidad de corriente, cuando salta o cuando pasa el obstáculo, se detiene, va más lento, pero no para. Entonces tú eres el voltaje gritándole, échale ganas, dale, dale, porque le estás dando ese empuje. Entonces el voltaje es como el empuje. Entonces para el circuito en paralelo necesitas el mismo voltaje, no así en la de intensidad, en la de serie, perdón, porque aquí vas sumando todos los voltajes. Ahora, en la de paralelo, la intensidad es la suma de todas las intensidades. La intensidad total es la suma de todas. Es decir, mientras que en la de serie la intensidad es la misma, porque si te das cuenta, por ejemplo, cuando prendes la serie de Navidad, los foquitos brillan igual, no es como que uno tenga más brillo que otro, todos brillan a la misma, esa es la intensidad. Mientras que aquí las intensidades se van sumando, ¿sí? Porque igual aquí tienes un foquito de 40 watts y aquí uno de 100, entonces va a variar, depende de lo que se esté registrando. O aquí conectas una lavadora y aquí una plancha, obviamente hay unas que van a necesitar mayor intensidad para funcionar. Y bueno, la resistencia en el circuito paralelo es la suma se utiliza con esta fórmula. La intensidad 1 entre la resistencia es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 y esta fórmula. Mientras que recordemos que en la de serie es la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Por eso les decía que lo importante es que anoten las formulitas. Ahora dice, todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión, o sea, al mismo voltaje que tenga el generador. Si quitamos un receptor del circuito, los otros seguirán funcionando. Y aquí tenemos dos ejemplos de cómo se verían conectados. Por ejemplo, en serie, mira, aquí está la batería, conecto y todos están juntos. Si este no sirve, el de acá ya tampoco va a encender, aunque sí sirva. Ahora, en paralelo no. En paralelo yo puedo encender o puedo apagarlo y como tiene su conexión en paralelo, tiene diferentes entradas, puede no funcionar o más bien en la misma entrada pero diferentes salidas. Puede no funcionar, pero sí. ¿Sale? No sé si me da a entender, ayúdenme, díganme si algo no ha quedado claro de las diferencias entre circuitos en serie y en paralelo. Ok, me dicen cuando ya podamos checar lo de su simulador, por favor. Ya, profesora. Va que va. Vamos a revisar. Nos vamos al simulador 1, por favor, al ejercicio 2. Simulador 1, ejercicio 2. Me dice, bueno, no me dice nada en realidad, me marca ahí un circuito. Díganme, ¿ese circuito es en serie o en paralelo?
Sí. En serie, ¿no? Muy bien, es en serie. Ujú. Tenemos ahí un circuito en serie y me dice, inciso A, todos los componentes tienen el mismo voltaje. ¿En los circuitos en serie todos tienen el mismo voltaje? Sí. De ser, No. ¿no? ¿No? No, tienen el mismo voltaje cuando son en paralelo, pero en Ah, serie el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. Entonces, esa no puede ser mi respuesta, porque es un circuito en serie. Después, la B me dice, ¿la resistencia total es la suma de las resistencias individuales? ¿Resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias? Es esa, ¿no? Es esa, muy bien. Por eso les decía, lo importante es anotar la de resistencia, voltaje e intensidad. Y la C no puede ser porque dice la resistencia total, la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Los recíprocos es 1 entre R1, 1 entre R2, 1 entre R3, o sea, la del circuito en paralelo. Entonces esa no puede ser, esa es del paralelo. Y la última dice, la intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de sus componentes. No, recordemos que en el circuito en paralelo, la intensidad es igual a la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad igual a la intensidad 2, entonces eso no puede ser. Ok. Enseguida, pues, tenemos simulador 2, por favor. Simulador 2, ejercicio 6. Simulador 2, ejercicio 6. Y nos dice igual. Tenemos un circuito ahí que es en qué serie o paralelo. serie otra vez. Igual, es en serie, muy bien. Y me dice, todos los componentes tienen el mismo voltaje. ¿Es cierto o falso? Falso. Falso, porque en el circuito en serie el voltaje es la suma de todos los voltajes, voltaje total. Y la F, o bueno, yo la tengo como F, que sería la B, no sé cómo la tengan. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales. De nuevo ahí se repite todo y la respuesta es esa. La resistencia total es la suma de todas las resistencias. Y bueno, simulador 3, ejercicio 4. Simulador 3, ejercicio 4. Que básicamente se repite y de nuevo es ahí. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Pues la respuesta igual ahí yo la tengo como J, pero corresponde a la B. Y finalmente, simulador 4, ejercicio 6, por favor. Simulador 4, ejercicio 6. Tenemos ahí un circuito que también es en serie. A ver, lean por favor y díganme cuál es la respuesta ahí. ¿Era la C? Ok, acá dicen que la C. ¿Qué otra respuesta me pueden dar? ¿Los demás qué opinan? Entonces la B, la intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de sus componentes. Ella dicen B y C. ¿Alguna otra opción? Tengo Sí. por la B. La B, ok. Vamos a ver una por una. A. Dice, todos los componentes tienen el mismo voltaje. ¿Es un circuito en serie? No, el voltaje es igual a la suma de todos los voltajes. Entonces, A no puede ser. Luego B me dice, la intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de sus componentes. Falso. La intensidad en un circuito en serie es igual, la intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, etc. Entonces no es suma, sino que es igual. Es lo que, acuérdense, por ejemplo, cuando vemos una serie navideña, los foquitos prenden exactamente igual todos. O sea, la intensidad se refleja en cuánto brillo, cuánta luz nos puede arrojar algo.
Entonces, no puede ser. Y la respuesta efectivamente es la C. Dice, la intensidad de corriente que circula tiene el mismo valor en todos los componentes del circuito. Es lo que les decía, la intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, y siempre es la misma intensidad. ¿Sí? La B corresponde a un circuito en paralelo. Y finalmente, la resistencia total es la suma de todos los recíprocos de las resistencias individuales. Esa igual corresponde al paralelo. Hay que hacer ahí, básicamente, aprendernos esas formulitas. Ver, como ya se dieron cuenta, casi solo les pregunta por el circuito en serie. Que les recomiendo que se aprendan, que para el en serie las intensidades es la misma, para todo, todos sus componentes. El voltaje y la resistencia es la suma de voltajes y la suma de resistencias. Bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario sobre este tema? No, está bien. Gracias. Entonces, ahí solo hay que memorizar, ahí sí no hay de otra, ¿vale? Y yo les recomiendo que por lo menos aprendan la del en serie, porque usualmente o casi estoy segura de que les van a preguntar en serie, pero si les preguntaran en paralelo, pues obviamente si no es en serie, si lo que ya se saben, pues la respuesta es lo que tiene que ver con paralelo. Bien, entonces ahora, como recuerdan, hoy toca su examen. Vamos a hacerlo ahora de la siguiente manera para que podamos, como ya no nos va a dar tiempo de revisar resultados, les ofrezco una disculpa enorme porque tuve yo detalles aquí con mi máquina que anda haciendo sus gracias desde la mañana. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. El examen yo se los voy a mandar por WhatsApp. Aunque está en Schoology, la plataforma y todo, esta vez no lo vamos a enviar por Schoology. Vamos a resolverlo, lo hacen en su libreta, donde ustedes tengan espacio, ahí en una hoja suelta, no sé. Pero después que ya tengan las respuestas, me las reenvían a mí, por favor, por WhatsApp. Nada más me dicen, soy fulanito de tal, fulanita de tal, y me envían el examen. Yo se los califico o les mando las respuestas, y ya ustedes al final nada más me dicen, tuve 2 aciertos, 10 aciertos, 3 aciertos, 5 aciertos. No sé si me di a entender. Sí, está muy bien, gracias. Entonces repito, mando el examen yo por Schoology, perdón, ando bien noqueada yo con esto de la compu. Mando el examen yo por WhatsApp, tú me mandas las respuestas, yo te mando las respuestas y al final tú me dices cuántos aciertos tuviste o te lo califico. Ya si te lo mando calificado, ya nada más, ya no me mandes nada, pues ya tengo yo el registro. Pero eso sí, mándame tu nombre, por favor, mándenme su nombre, quién es, porfis, porfis. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? No, digo que no, pero a ver si cómo me va el examen. Sale, yo les recomiendo que cuando hagan sus exámenes traten de no abrir su libreta. Yo sé que a lo mejor puede ser una decepción fuerte decir, híjoles, tuve la mitad o tuve un poquito, pero es más feo que te vayas confiado y digas, revisa la mayoría y después yo creo que te da más seguridad darte cuenta en que te equivocas y así poder repasar o poder preguntar por lo menos. Bueno, entonces les agradezco mucho y de nuevo 1000 disculpas porque hoy sí como que no fue mi día, pero muchas gracias por su comprensión. Ahorita les mando su examen, tienen todo hoy para enviarme sus exámenes, entonces relájense, si no han comido, coman, etcétera. Entonces, nos vemos, no sé si les vuelvo a dar clase, pero fue un gusto tratar y conocerlos. Que estén muy bien, adiós. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra. Adiós.